La Biblia, esa linda tontería, un libro escrito por Eduardo del Río García Ríos. Podría decirse que la Biblia es un libro perfecto ya que el mismísimo Dios lo dictó. Sin embargo, es un libro totalmente humano, hecho por el hombre, y el hombre comete errores. La Biblia resultó ser un libro aburrido a ratos, entretenido a veces, lleno de crímenes, raptos, guerras, adulterios, violencia y un sinfín de errores y tonterías. Si Dios es el autor intelectual de la Biblia, como asegura la Iglesia, resultaría un Dios ignorante, cruel, lascivo, vengador e incapaz de amar a nadie sin condiciones. ¿Dudas entonces de la autenticidad de las Sagradas Escrituras? De ninguna manera. Nadie duda que la Biblia sea auténtica como literatura e historia. Lo que se pone en duda es su pretendido origen divino. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo y por qué se escribió la Biblia? La arqueología ha descubierto que la Biblia es una recopilación de rituales, crónicas, mitos, alegorías, narraciones, poemas, cantos populares, fábulas, etc. Los rollos del Mar Muerto son una de las cientos de pruebas que lo demuestran, o sea, que la Biblia no es ni antigua ni original. Los textos bíblicos que se basan en nuestras versiones fueron escritos 1000 años después de Cristo en latín. ¿Cómo pretenden que creamos lo que dijo Moisés 2400 años antes sea verídico? Hay varios estudios de tipo arqueológico y la Biblia tenía razón. Es uno de ellos, que ha venido a demostrar que los hechos que narra la Biblia sí ocurrieron y que sí existieron los reyes y personajes que menciona. Pero eso no demuestra que lo que se dice en la Biblia sea la palabra de Dios. Una cosa son los hechos y la otra la interpretación de los hechos. La primera Biblia, digamos esto entre comillas, fue escrita por judíos 200 años antes de Cristo. Los judíos masoretas hicieron una recopilación de 39 libros santos, que es lo que se conoce como el Antiguo Testamento, porque los judíos no creemos en Jesús ni en el Nuevo Testamento. Ese fue un negocio que se nos fue de las manos. He aquí algunos libros con los que se forma el Antiguo Testamento. De igual manera, el Nuevo Testamento. Como ves, todo el Antiguo Testamento es de origen judío, es la historia del pueblo judío, nada más, y no tiene nada que ver con el cristianismo. La Biblia original es solo el Antiguo Testamento, el Nuevo fue añadido más tarde. Pero esa Biblia judía tenemos que hacerla cristiana. Claro, nosotros no tenemos nada que ver con esos malditos. Una curiosísima situación se había presentado para congraciarse con Roma, los gringos de aquella época. Los cristianos decidieron culpar de la muerte de Jesús a los judíos y declarar inocentes a los romanos. Así nació el antisemitismo, que ha causado la muerte de millones de inocentes judíos. Y en la Biblia jamás se habla de una trinidad de dioses, ni en un Espíritu Santo como otro Dios. Definitivamente había que cambiar un poquito la Biblia para que Dios tuviera un hijo Mesías. Falsificando un poquito la Biblia, hicieron que Jesús fuera descendiente directo del rey David, que a su vez era descendiente de Adán y Eva, es decir, le inventaron un árbol genealógico al buen Jesús de Nazaret. Para justificar que Jesús era hijo de Dios, acabaron por crear otro Dios que no aparecía en la Biblia dictada por él, un Dios que llamaron Espíritu Santo. Ante la imposibilidad de que la razón lo explicara, la Iglesia decidió en el año 1381 convertir en dogma el misterio de la inexplicable Santísima Trinidad, y el que no crea me lo mandan para convencerlo. Santa Madre de Dios, ¿cómo se nos coló esa metida de pata? Digamos mejor que Dios hizo una luz divina y que luego la apagó. Y aquí viene la creación de la tierra. En el día 2 de la creación, Dios separó las aguas, más o menos se entiende el mar del cielo. En el día 3, separó el agua de la tierra. En el día 4, Dios creó la luz, el sol que alumbra de día y la luna que ilumina las noches. La autoridad de las Sagradas Escrituras es mayor a la de cualquier mente humana, y al rato fundaron la Santa Inquisición para quemar vivo al que no creyese. Vaya dato perturbador. Al quinto día creó la vida. Como ya vimos, el quinto día Mr. Dios creó al hombre y a la mujer. A lo largo de la historia la Biblia ha sido cambiada y modificada. ¿Cómo es posible que no respeten la palabra de Dios? Eso es precisamente lo que demuestra que la Biblia no la escribió ni la dictó Dios,
sino que es obra de humanos, nada divinos como Lutero. Al sexto día, Dios creó la semilla para los frutos y el séptimo día descansó. Con el tiempo, la humanidad se preguntó cuándo fue que Dios creó al mundo exactamente. Entonces se dijo que el mundo se creó así de la nada. También se dijo que en el año 4004 a.C. y en el año 3761 a.C. Bueno, el punto es que en cualquiera de estos años los egipcios ya tenían una civilización. Se decía también, según la Biblia, que la tierra es plana. ¿Y los ángeles? ¿Cómo que de dónde salieron los ángeles? Ya mucho antes de que se escribiera la Biblia, los egipcios, caldeos, griegos y demás culturas anteriores a los hebreos habían inventado toda clase de ángeles y demonios. Lo que ha resultado escandalosamente cierto es que el Sagrado Libro es un caso de piratería editorial, el robo de un argumento publicado en las tabletas de arcilla asirias y republicado como original y divino en los rollos hebreos del Pentateuco. Otra vez caemos en lo mismo, cualquier interpretación que se haga de la Biblia será hecha por seres humanos, que le darán la interpretación que se les vengan ganas según sus personales intereses o los intereses de su grupo. ¿Para qué te digo que no, sí? Adán tuvo hijos con Eva, pero no se menciona que existiera otra mujer. Eso quiere decir que Eva procreó con sus propios hijos. Otro asunto raro ahí es el siguiente. Para darle gusto a su vieja, tenía ella también 130 años. Adán siguió con vida otros 800 años, suficientes para tener más hijos e hijas. No se dice en la Biblia cuántos. ¿Cómo está eso que Adán vivió 930 años? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Y con qué diosa madre los tuvo? Los hijos de Dios eran ángeles. ¿Y el querubín que corrió a Adán, de dónde salió? Sin aportar ninguna prueba, los padres de la iglesia, teólogos y demás dicen que los ángeles eran los hijos de Dios y sus ayudantes o secretarios cuando los creó, o son seres de carne y hueso. ¿De qué sexo eran? Nadie sabe, nadie supo. Los designios de Dios son infinitos, es lo que contestan, lo que nos obliga a sacar nuestras propias conclusiones. Los ángeles fueron creados por la mitología griega e incorporados por los hebreos a su propia mitología bíblica. Los ángeles eran los mensajeros de los dioses, los contactos entre el mundo visible y el mundo de los dioses y los espíritus. Hablemos un poco del diluvio. Dios le pide a Noé construir un arca y meter ahí a hembra y macho de cada especie animal que existe en la tierra. Dios pretende destruir al mundo por la violencia y las malas prácticas en la tierra, ya que sus hijos, los ángeles, andaban de coquetos con las humanas y por esa causa iba a matar a los hijos que tuvieron en sus escapadas. A todo esto, la leyenda del diluvio fue una copia de la caldea epopeya de Gilgamesh. Último punto, resulta asimismo medio difícil de creer la inmensa cantidad de animales pueda caber en un barco y así pueda ser atendida y alimentada por 10 individuos y pueda ser recolectada en todo el mundo que ni siquiera se conocía. ¿Y por qué no reconocen las iglesias lisa y llanamente que la Biblia no es la palabra de Dios ni un libro sagrado y respetable y que se nos acabe el negocio? ¿Qué? ¿Reconocer que la Biblia no es la palabra de Dios? Reconocemos con pena que nunca va a pasar ese milagro. No solo se acabaría el estupendísimo negocio bíblico, sino también el no menos estupendo negocio de las religiones organizadas. Los siguientes para que te duela México y en general a los países conquistados y cristianizados. Por favor, no se rían demasiado del árbol genealógico de la humanidad, pues según la sabia información bíblica, nuestros antepasados indígenas no fueron creados por Diosito. Esto ya no es divertido, es triste. Por otro lado, ¿quién era el tal Abraham, al que llaman el favorito de Dios? Según la cronología bíblica, Abraham nació 292 años después del diluvio. Su padre, Teraj, era fabricante de ídolos. Abraham, con el tiempo, logró comunicarse directamente con Jehová. ¿Existió Abraham? Todo parece indicar que Abraham, igual que Adán, Eva, Caín y Abel, Noé y sus hijos,
son más que el producto de la imaginación copiona de los hebreos, inventores de la Biblia. Según la Biblia, Abraham nació en Ur, cerca de Babilonia, y ahí mismo vivió y trabajó antes de irse a Canaán y luego a Egipto, pero la majestuosa figura del patriarca Abraham, el elegido por Dios, no aparece en ninguna de las más de 100,000 tablillas encontradas en Ur, ni en Gerán, donde vivió al salir de Ur, ni en Egipto, donde se habría hecho rico y famoso al prestarle al faraón a su querida esposa. Abraham, el que habló personalmente con Dios y firmó con él una alianza de recuperación económica y recibió de él las escrituras de posesión de todo lo que es el Medio Oriente, murió joven. Sin embargo, pese a ese pasado tenebroso, don Abraham es considerado un hombre santo, un patriarca y el padre de la patria Israel por los judíos del mundo. Somos el pueblo elegido por Dios, ni más ni menos. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Durante siglos y siglos, los investigadores, egiptólogos e historiadores han buscado en Egipto alguna evidencia, alguna prueba de la existencia de Moisés o de un movimiento de rebelión tan importante como fue, según la Biblia, el éxodo de todo un pueblo y no han encontrado nada. ¿Cómo iba yo a dictar o a inspirar un libro que me dejara tan mal parado? ¿Cómo iba Dios a patrocinar a Moisés, un patán esquizofrénico y criminal, para guiar a su pueblo a la tierra prometida? ¿Y cómo pretenden que la humanidad no se la pase fornicando alegremente si la Biblia es una rica crónica de fornicaciones de sus héroes y elegidos? No se extraña que la Iglesia no haya puesto a la Biblia en su índex de libros prohibidos por pornográficos. Nada de la enorme y rica descripción de actos sexuales, desviaciones, aberraciones, glorificaciones de la prostitución o brutalidades que contiene el santo libro. Ya se sabe lo que dice la Biblia. A la prima se le arrima. Incesto, para los que no saben, es tener relaciones con un pariente. Y sobre el homosexualismo, ese deporte tan popular en los seminarios, conventos y sacristías, pese a lo condenado por las jerarquías católicas, ha puesto a sufrir a los teólogos y fans de la Biblia. ¿Te gusta el pepino? Quienes crean que la única intervención del Espíritu Santo para preñar doncellas vírgenes fue en el sótano de la casa de la Virgen María, se llevarán un chasco cuando lean otros 3 casos entre los muchos que trae la Biblia. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Eso ni siquiera existe! Es común que las mujeres son las más fieles a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, deben de considerar lo siguiente: la Biblia no las tomaba en cuenta e incluso curas debatían sobre que las mujeres tuvieran alma. Las mujeres, pues, sostén de la Madre Iglesia, no son muy bien tratadas que digamos en la Santa Biblia. En todas sus páginas solo nos consideran un simple objeto sexual. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Propiedad del hombre. Todavía a principios del siglo XX, la Iglesia griega no reconocía, basada en la Biblia, que las mujeres fueran seres humanos. En la Biblia, el hombre puede tener varias mujeres y acostarse con quien le plazca. En cambio, la mujer no puede ser más que de un hombre o dedicarse alegremente a la prostitución. La Biblia simplemente consideraba a la mujer de la cual podía disponer el hombre como quisiera. Si no le gustaba o no le daba hijos, podía repudiarla o venderla como esclava o concubina. Tales eran los deseos expresos de Jehová. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... La gran contradicción de la Biblia radica en el mandato divino que ordena al hombre: no matarás, mientras por el otro cachete, en todas sus páginas, aparecen miles y miles de muertos ejecutados por órdenes expresas de Dios. Matanzas en la Biblia, un libro que supuestamente habla del amor de un Dios todopoderoso. Ese mismo Dios hace al hombre a su imagen y semejanza para después eliminarlo por sus errores. Pero vamos a los hechos reales. ¿Qué les parecen las guerras en todo el mundo a nombre de una religión? Guerras que siguen en la actualidad. La Inquisición santa, por cierto, donde las personas morían por no pensar como la Iglesia decía que debían de pensar, y la conquista de los españoles y otros países que también a base de la fuerza convirtieron a otros a su religión.